Finlandia, considerado uno de los países más felices del mundo. Con bosques nevados e impresionantes paisajes, donde encontraremos la casa de Papá Noel y a sus renos. El lugar donde podremos disfrutar de una maravilla de la naturaleza, como son las auroras boreales, y donde podremos hacer actividades realmente increíbles en la naturaleza. Os enseñaremos todos estos sitios y mucho más durante los próximos vídeos, así que ahora sí, bienvenidos a Finlandia. Esto es Pasaporte sin límite. Bienvenidos a Helsinki, la capital de Finlandia. Os vamos a enseñar durante una semana muchísimas cosas para hacer por este gran país. Ahora hemos hecho una pequeña parada aquí en Helsinki y ahora os vamos a enseñar un poquito las cosas características de aquí de la ciudad. Con la nieve que está cayendo, es un sitio muy navideño. Así que a disfrutar. Y este país tiene muchas peculiaridades, como por ejemplo, una de las cosas que podemos ver aquí, si os fijáis aquí en el suelo, a partir de ahí no hay nieve. ¿Por qué? Porque toda esta calle tiene calefacción en todo el suelo. Ahora es un sitio perfecto aquí para pasear porque está lleno de tiendas y bueno, podemos encontrar aquí un poco de las principales marcas conocidas a nivel mundial. Y si venís en diciembre como nosotros, lo bueno, aparte de también tener nieve, una de las cosas bonitas es que tenemos todo decorado de Navidad. Así que bueno, es que es un ambiente muy navideño y una de las cosas bonitas es que siendo las 10 de la mañana, como es ahora, está todo ya iluminado, toda la decoración. Y lo bueno de venir esta fecha, que por ejemplo tenemos aquí una tienda súper bonita que os vamos a enseñar ahora, pues todo decorado de Navidad, así que mirad aquí. Y al igual que este local, lo bueno es que todos tienen un ambiente navideño muy chulo, muy bonito, todo decorado. Ahora, esto que tenemos aquí al fondo es una cosa que nos han recomendado, que es la estación de ferrocarril. Y nada, vamos a ir para allá porque dicen que es muy bonita. Esta bonita estación es la principal estación de ferrocarril de la capital, partiendo de ella trenes de cercanía nacionales e incluso internacionales, como el tren a San Petersburgo. Construida en 1909, tardó 10 años en ser abierta al público, entre otras cosas, debido al retraso surgido por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Nada más entrar aquí en la estación, una cosa que nos recuerda, por las películas que hemos visto y eso, es que toda la arquitectura, toda la decoración que tiene, es muy parecida a las películas de la antigua Unión Soviética. Y después de haber salido de la estación de ferrocarril, ahora estamos aquí en esta plaza con todos los edificios de estilo muy europeo. Y por una parte encontramos aquí una estatua de un escritor famoso de aquí de Finlandia. Después por otra parte es el Teatro Nacional de aquí del país. A continuación por allí encontramos el casino de aquí de Helsinki. Y si os fijáis, después allí el Museo de Arte. Esta gran plaza, además de albergar parte de los edificios más emblemáticos de la ciudad, sirve hoy en día como estación de autobuses. Cerca de esta plaza se encuentran las principales calles más concurridas de Helsinki, calles caracterizadas por un estilo europeo muy marcado en sus calles empedradas que con la iluminación navideña actual y la nieve, desprenden un encanto peculiar ideal para pasear e ir de compras navideñas. Pero esta no es la única plaza céntrica de la ciudad. Si andamos un poco podemos encontrar este bonito parque, llamado Esplanadi, que es considerado el parque más famoso de toda la ciudad. Inicialmente construido para servir de cortafuego de la ciudad,
Hoy este parque es una de las zonas más vivas de la ciudad, acogiendo numerosos espectáculos musicales callejeros, además de estar rodeado de restaurantes y cafeterías. Y justo allá al fondo se ve una pequeña isla, y es que mira, una cosa muy curiosa de aquí, y es que solamente la ciudad de Helsinki tiene más de 300 islas. Y en todo el país son más de 180.000 islas. Hace tantísimo frío que ya el agua del mar se está empezando a congelar porque se ven ya las placas como de hielo. Y una cosa también muy curiosa de aquí es que todo esto, como al fin y al cabo la gente vive en islas, la forma de ir a esas islas son en barco taxi. ¿Qué pasa? Que como cuando esto todo se congela, pasarán barcos rompehielos, un poco para despejar todo el camino. Y ahora estamos aquí en la plaza del mercado y vamos a entrar a uno aquí que es muy típico, así que acompañadme. Y después de entrar aquí, lo bueno es que es un sitio que creemos que es perfecto para comer y también calentarse un poco, porque hay todo tipo de restaurantes, también hay cafeterías, hay para tomar postres, es decir, que hay un poquito de todo. Y bueno, lo más importante es que nos podemos sentar aquí y calentarnos un poco con el frío que hace fuera. De los puestos que podemos encontrar, uno es muy curioso porque de las cosas que tiene es morcilla, después carne de reno y otro con paté de oso. Y ahora aquí en el mercado, ahora vamos a comer y vamos a probar una cosa que nos ha llamado mucho la atención, que es un kebab de reno. Y otra de las cosas que vamos a pedir es falafel, que es una cosa como una especie como de rollito caseros veganos. Voy a pedir ahora aquí y a ver qué tal está. Hello. Two kebab ringgit. And two falafel. Y ahora en apenas 5 minutos ya nos han traído aquí el kebab, que es un kebab de reno con el falafel. Así que bueno, nos hemos pedido uno cada uno y tiene un olor increíble, así que vamos a probarlo y la verdad es que creemos que nos va a encantar. Y justo aquí en la plaza del mercado, una cosa que se ve aquí es que hay muchos puestos, tanto de cosas de comprar como por ejemplo también cafeterías, como por ejemplo esta. Y una cosa que nos ponen también en la puerta es que dentro vamos a estar a una temperatura superior entre 20 y 30 grados. Vamos a estar calentitos. Una cosa que nosotros no creo que la hagamos, pero allí hay gente que se está bañando en piscinas de agua caliente, también en el mar, directamente, y después se meten a la sauna, que está a unos 90 grados. Entonces pues dicen que es un contraste, que el cuerpo te lo queda súper relajado. Y justo ahora está empezando a nevar ya muy fuerte, porque estamos además a unos 6 grados bajo cero. Y ahora vamos a visitar una de las dos catedrales que tiene la ciudad. Y ahora vamos a entrar a la catedral ortodoxa, porque esta rama de la religión además está muy extendida por toda la parte este de Europa. Ahora acabamos de salir de aquí de la catedral y lo malo es que no se podía grabar en el interior, pero bueno, desde el exterior hemos intentado grabar un poquito para que se viera. Pero bueno, la verdad es que es eso, una catedral que por dentro es muy impresionante por todas las columnas que tiene y toda la decoración. Y bueno, la verdad es que si estáis aquí en Helsinki es un sitio que tenéis que visitar sí o sí. Acabamos de comer y una cosa muy curiosa es que son las 3 de la tarde ahora mismo y ya está empezando a anochecer completamente, ya con todas las luces encendidas. Y bueno, también es un momento para disfrutar ahora de toda la decoración navideña que tiene la ciudad. Ya estamos aquí ahora en la otra catedral de la ciudad y lo bueno es que está muy bonito porque tiene un mercado navideño, un tío vivo y bueno, encima con la música aquí de fondo, y la verdad es que es perfecto ahora ya para disfrutar, dando un paseo y
y bueno, y ver lo que hay en el interior, que la verdad es que creemos que va a ser increíble. Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting. Bueno, y después estar dando una vuelta por aquí, la verdad es que está muy bonito porque hay muchos puestos para comer, para disfrutar un poco de aquí de todas las navidades, para comprar también cosillas. Y bueno, encima con el tío vivo y con la catedral aquí de fondo, pues la verdad es que es un sitio que recomendamos si venís aquí en Navidades. Y después otra de las cosas que se puede encontrar aquí en mitad de la plaza es este árbol de Navidad aquí, que es súper bonito. Y lo otro es la catedral, que ahora iremos para allá arriba. Y ahora ya hemos entrado aquí en la catedral, que esta catedral, a diferencia de la otra, esta de aquí es luterana. Entonces pues se ve que también es otra arquitectura totalmente diferente a todo lo que hemos visto y que hemos conocido en otros sitios. While Santa's busy saying ho ho ho, we're feeling jolly eating Christmas cake, and then we go skating on the frozen lake, saying hi to every friendly face, and later we warm up by the fireplace. Carolers are singing. En este mercado navideño, en los pies de la catedral, podemos encontrar un gran número de puestos de productos artesanales, de ropa e incluso chocolaterías. Aunque lo que más nos llamó la atención fue este puesto de turrones totalmente caseros, en el que tenían sabores de todo tipo, como turrones con frutos secos hasta turrones de vainilla, cookies u otros sabores. Bueno, y ahora que son las 5 de la tarde, si os fijáis, ya la decoración ya empieza a cobrar vida, por así decirlo, y se ve todo mucho más bonito. Y bueno, es perfecto para dar un paseo por toda esta zona. No podemos despedirnos de este vídeo sin deciros que esto es el comienzo de 10 días espectaculares en Finlandia, donde iremos al Círculo Polar Ártico y a otros sitios que os encantarán. No olvides suscribirte al canal y darle a me gusta al vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Saluda primero. Y ahora creo que joder, me están mareando. No, en serio, si no voy a meter el vídeo. En el próximo vídeo. Empieza el Polo Norte, vamos a visitar a Papá Noel y estamos de camino ya a las cascadas congeladas. No!